Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Qué bueno que es compartir una vez más junto a todos ustedes lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, lo que Dios tiene, el mensaje que Dios tiene para todos nosotros en este día. Recuerda que estábamos hablando de un nivel de adoración diferente, cómo podemos buscar acercarnos cada día más a Dios y tener un nivel más de adoración, ¿no? Estamos viendo Filipenses 4, versículo 8, donde dice en qué tenemos que pensar, si hay algo digno de alabanza, en eso tenemos que pensar. Dice Filipenses 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Estábamos viendo este versículo y recordábamos que la Biblia originalmente fue escrita en griego, hebreo y arameo. Y que cuando nosotros desmenuzamos eso y tomamos una palabra y vamos al original en griego, nos da un significado y nos amplía muchísimo más el concepto que podemos llegar a tener de lo que leemos. Y eso es más o menos lo que estamos haciendo. La primera palabra que habíamos visto era todo lo verdadero. Lo que vamos a ver ahora es la palabra todo lo honesto. La palabra que se utiliza en griego para todo lo honesto es semnos. Esta palabra cuando vamos a la traducción nos abre muchísimo más la cabeza para que podamos entenderlo. Y me habla de inspira reverencia, algo honroso, todo lo respetable. Y estamos hablando de esto, ¿no? O sea que nosotros adoramos a Dios primeramente con nuestro pensamiento. Yo con mis manos puedo estar haciendo algo, pero puedo estar pensando otra cosa. Entonces por eso dice, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Se está ubicando en qué estamos pensando. Muchas veces estamos en un lugar, pero estamos pensando otra cosa. Por eso nos dice en este momento Semnos, dice, debemos pensar en todo lo honesto. ¿Qué es lo honesto? Algo que me inspira reverencia, algo honroso, todo lo respetable. Ahora estábamos viendo esto, qué difícil que es. Qué difícil que es hacer esto cuando en la sociedad hay algo que es lo que se llama el doble sentido. Cuando a veces estamos en el trabajo y nos hacen chistes en doble sentido. Qué difícil que es pensar esto cuando vemos todas las cosas mal, ¿no? Cuando vemos que suceden cosas malas a nuestro alrededor, ya sea en el ámbito de su trabajo, en el ámbito de estudio, en la facultad, en la universidad, aún si usted va a una iglesia, en la iglesia, y a veces decimos, es difícil pensar algo bueno, pensar algo, esto no me inspira reverencia, ¿no? Inspirar quiere decir llenar por dentro. Debemos ser llenos por dentro de esta inspiración, de reverencia, de pensar en lo honroso. Pero qué difícil que es pensar en algo bueno cuando estamos rodeados de lo malo. Bueno, justamente de eso se trata la adoración que le voy a rendir a Dios, ¿no? Buscar y ser el mejor sacrificio, ¿no? Dentro de las dificultades, dentro de la problemática, dentro de lo que pasa en la sociedad. Es difícil, claro que es muy difícil, pero acá nos está diciendo que debemos pensar. Cuando nosotros logramos pensar en las cosas verdaderas, logramos pensar en todo lo honesto, esto hace que, si dice, si esto es digno de alabanza, en esto pensar. En esto tenemos que pensar. No podemos desarrollar una vida de adoración si tenemos un pensamiento malo, si estamos continuamente pensando en cosas incorrectas. Qué difícil que es, claro que es difícil, pero hay secretos y hay muchas ayudas para la gente que le cuesta estar inspirada en lo que es, en algo de reverencia, en algo que es honroso, en todo lo respetable. Es difícil, claro que es difícil cuando estamos en una sociedad compleja, donde la iglesia se llena de lo que hay afuera, de lo que hay en el exterior, ¿no? De lo malo de la sociedad, y a veces como asistiendo a una iglesia no logramos nosotros contagiar a los demás de cosas buenas, ¿no? A veces estamos rodeados de personas que asisten a una iglesia, pero, qué sé yo, no pagan sus impuestos o no hacen las cosas debidamente correctas como tiene que ser. Es difícil, sí, es difícil, pero nuestra tarea, lo que nos demuestra acá, para poder lograr y pensar este tipo de cosas, es que yo no debo juzgar. No, mi papel no es juzgar en esta vida. Dios me puso en esta vida y en esta sociedad y en esta ciudad con un propósito específico. Y justamente no es juzgar a nadie, porque no somos jueces. Pero para eso nosotros debemos pensar todo lo honesto. Qué difícil que es en un tiempo en el cual todo viene así, ¿no? Como todo en contra. Pero esto es parte de la persona que quiere estar más cerca de Dios y que quiere adorar a Dios.
tiene que empezar cambiando su corazón cuando se lo entrega a Jesús, pero también tiene que entregar su mente. Hay muchísima gente que va durante muchísimo tiempo a la iglesia, dice Jesús, te dejo entrar a mi corazón, hace una oración, dice que Jesús entró en su corazón, pero no entra en su mente, no deja que entre a su cabeza. Entonces a veces estamos rodeados de personas y de líderes que no han entregado sus pensamientos y después vemos que cometen errores, que se mandan miles de macanas, pero justamente porque no han entregado parte de sus pensamientos. Todo radica acá. La vez pasada hablábamos con un amigo y él me decía, como dice un predicador muy conocido, me dice, mira, es mentira que uno va caminando y cae. Uy, como se utiliza siempre, ¿no? Uy, cayó en pecado. ¿Cómo haces para caerte en un pozo? No, hay un proceso. Hay algo, hay alguien que viene sembrando durante un tiempo en la mente, en los sentidos, en tu vista, en tu oído, alguien que te está hablando, alguien que te está mostrando algo, que durante ese tiempo va sembrando de a poco, de a poco, de a poco, y después eso empieza a anidarse, como quien dice, en la cabeza de uno, y después uno logra concretarlo. Pero todo nace en la mente, por eso nos dice pensar, si hay algo digno de alabanza, pensad en lo verdadero, pensar en lo honesto. Pero qué difícil que es pensar en lo honesto cuando todo está mal, cuando hay indicios de corrupción. Es difícil, claro que es difícil. Imagínense, usted se pone a hablar de esto en algún, qué sé yo, no sé, no quiero nombrar ningún lugar, pero en algún lugar donde hay mucha corrupción, algunos lo asocian con la política, por ejemplo, ¿no? Donde hay negocios turbios, entonces uno dice, pero ¿cómo hago para pensar lo honesto? Bueno, pero si hay algo digno de alabanza en todo esto, debemos pensar lo bueno, a no ser que tengamos una prueba fehaciente de lo que estamos diciendo y hagamos la denuncia donde corresponda, ¿no? No en cualquier lugar, pero es importante que esta generación de adoradores marque la diferencia pensando las cosas verdaderas, no fantaseando, no diciendo, no confabulando, no fantaseando, no moviéndose en lo ficticio, sino en lo verdadero. No solamente eso, sino estar inspirados, llenados por dentro de pensamientos de los cuales me demuestran reverencia, que son honrosos, que todo lo respeta. Qué importante que es eso, ¿no? Que esta generación pueda tener ese concepto de adoración. A veces estamos acostumbrados a hablar de palabras y significados de adoración que más adelante en otro momento lo vamos a hablar, ¿no? Palabras como proskuneo en el griego, lo que significa para uno de los significados de adoración. Pero qué importante que es que cuando se habla de que esta generación debe cambiar su mentalidad, cambiar sus pensamientos, ¿sí? A veces es como que jugamos con la santidad, jugamos con algunas cosas y eso después nos termina saliendo mal. Así que yo le animo a que en este tiempo usted pueda ser inspirado, pueda ser llenado por dentro de todo lo honroso, de todo lo respetable, y que usted pueda pensar esto, aún en un ámbito, en una sociedad donde se demuestra todo lo contrario. Pero justamente para eso estamos, para marcar la diferencia. Más adelante vamos a continuar con otra de las palabras que dice todo lo justo y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Muchas gracias, chao, hasta la próxima.